Bienvenidos a este nuevo análisis. Hojas de cálculo, el mejor lenguaje de programación visual. Arrancamos. Pensadlo bien. A primera hora de la mañana, en millones de oficinas, lo primerísimo que aparece en la pantalla es una simple cuadrícula en blanco, ¿verdad? Y a menudo pasamos por alto esta herramienta tan común. La damos totalmente por sentado, como si fuera solo un lienzo digital para hacer un par de sumas y restas rápidas. Pero ojo, porque hay un argumento brillante y súper persuasivo que nos dice que la humilde hoja de cálculo de toda la vida es, en realidad, un lenguaje de programación visual revolucionario y 100% democratizado. Básicamente, es una herramienta que ha puesto el inmenso poder de crear software directamente en las manos de millones de personas que, seamos sinceros, jamás han escrito ni una sola línea de código tradicional en su vida. Así que en los próximos minutos vamos a desgranar exactamente por qué esta aplicación que usamos a diario esconde uno de los motores lógicos más potentes jamás creados. Vale, vamos a meternos de lleno en esto. Si echamos un ojo a la estricta definición de Wikipedia, vemos que un lenguaje de programación proporciona una serie de instrucciones formales para escribir secuencias de comandos y algoritmos. Para entender la magnitud del tema de hoy, primero tenemos que mirar cómo se define la programación de forma tradicional. Si leemos esa definición literal, vemos que se habla de lenguajes formales, de secuencias, de controlar el comportamiento de un ordenador al milímetro. Y claro, esto crea una especie de barrera académica, ¿no? Un control de acceso súper estricto dentro de la informática pura y dura que delimita qué es y qué no es un lenguaje informático. De hecho, la gran mayoría del sector tecnológico ni de broma incluye las hojas de cálculo en esta categoría. Las ven como simples aplicaciones finales, dejándolas totalmente fuera del club exclusivo de la verdadera programación. Pero bueno, la realidad del día a día en cualquier oficina choca de frente con esta teoría tan rígida, el eterno contraste. Por un lado, el programador tradicional usando lenguajes súper complejos como C# y Java, y por el otro, el programador visual, construyendo lógica compleja sin formación formal. Y es justo aquí donde entra en juego la tesis, bastante rompedora, por cierto, del experto Octavio Baez Hidalgo. Octavio, que viene del mundo de la programación dura, pero al que también le apasionan las neurociencias, plantea algo totalmente distinto. Él defiende que el simple hecho de crear una hoja de cálculo ya es una forma tremendamente efectiva de programación visual. Fijaos, por un lado tenemos al programador de siempre, ahí peleándose con la sintaxis hipercompleja de lenguajes como Java, siguiendo unas reglas gramaticales súper estrictas. Pero por otro lado está el programador visual. Esta persona no usa lenguajes teóricos ni teclea comandos en una terminal negra. Sin embargo, está construyendo sistemas lógicos dificilísimos, resolviendo problemas reales, automatizando su trabajo y creando aplicaciones 100% funcionales. O sea, está programando de verdad, solo que esa barrera técnica de la sintaxis ha desaparecido por arte de magia. Un repaso rápido a la historia. En 1972, Richard Matesich conceptualiza los modelos. Antes del 79, Pardo y Landau intentan patentarlo. Y en el 79, Dan Bricklin lanza VisiCalc. Y esto ilustra de manera brillante cómo hemos llegado hasta el punto actual. El viaje histórico es una pasada y la verdad fue rapidísimo. Todo empezó como algo puramente teórico allá por 1972, cuando Matesich hablaba de simular modelos de presupuestos. Luego hubo un par de inventores que hasta intentaron patentar el concepto de procesar datos así. Pero el verdadero pelotazo, el momento que lo cambió todo, fue en 1979 cuando Dan Bricklin sacó VisiCalc. VisiCalc no fue solo un programita más, fue la killer app definitiva, la aplicación estrella que por sí sola justificaba gastarse un dineral en un ordenador personal para la empresa. Transformó a los ordenadores, pasando de ser un juguete para entusiastas a convertirse en el motor de trabajo indispensable para todo el mundo. Tenemos ejemplos alucinantes, cardiólogos desarrollando aplicaciones de diagnóstico cardiovascular y profesionales financieros creando redes económicas enormes como el Eusarripig. Ahora bien, lo verdaderamente interesante de todo esto es el impacto real y tangible que tiene. No estamos hablando de usar esto para hacer la lista de la compra. Baez Hidalgo documenta casos increíbles donde expertos que no tienen ni idea de informática actúan literalmente como ingenieros de software de alto nivel. Hablamos de cardiólogos, profesionales que salvan vidas en situaciones críticas, que se han montado hojas de cálculo súper complejas para analizar y monitorizar el sistema cardiovascular. A ver, un médico no tiene por qué saber compilar un programa, pero ha programado una solución médica vital usando celdas y referencias. Es de locos. Y en el mundo financiero pasa exactamente igual. Hay contables que han construido redes económicas tan gigantescas y críticas que hasta han tenido que fundar el Grupo Europeo de Interés en el Riesgo de las Hojas de Cálculo. Estamos hablando de decisiones de vida o muerte, o de mover millones de euros, todo sostenido por este lenguaje visual. El ciclo tradicional es una carrera de obstáculos. Paso 1, los expertos explican sus necesidades. Paso 2, los programadores intentan escribir el código. Y paso 3, se incorporan revisiones dificilísimas al desarrollo en curso.
Para entender por qué las hojas de cálculo son tan vitales hoy en día, tenemos que mirar lo frustrante y agónicamente lento que puede ser el desarrollo de software de toda la vida. Todo empieza cuando un experto en la materia, digamos el cardiólogo de antes, intenta explicarle sus necesidades hiperespecíficas a un equipo de programadores externos. Imaginaos la tremenda barrera de comunicación, intentando traducir medicina cardiovascular de alta presión a ingeniería de software pura. Pues claro, inevitablemente hay malentendidos en el código. Y esto nos lleva a la peor parte, la fase de revisión. Cuando se presenta el sistema a los expertos, piden cambios estructurales enormes. Y meterle mano al código de un software tradicional cuando el desarrollo ya está súper avanzado es increíblemente difícil, frustrante y sobre todo carísimo. Las hojas de cálculo eluden provisionalmente este bucle completo de desarrollo tradicional. Así que el punto crucial es este. El mundo real simplemente no puede sentarse a esperar meses o años a que un programa esté listo para usarse. Las hojas de cálculo permiten a los expertos saltarse ese doloroso cuello de botella de un plumazo. Como ellos mismos comprenden profundamente su trabajo, se montan modelos provisionales directamente en estas cuadrículas. ¿Y sabéis cuál es la verdadera magia de todo esto? Que estos modelos provisionales funcionan en la práctica desde el minuto 1. Es un atajo brutal sobre el sistema tradicional. De hecho, la ironía de esto es espectacular. Al final, muchísimas veces, estos modelos visuales, creados por supuestos no programadores, terminan siendo la hoja de ruta exacta que obliga a los programadores profesionales a rehacer sus propias especificaciones. El usuario común acaba marcando el estándar de oro de lo que el software tiene que hacer. Hoy en día el nivel es tremendo. Conexiones directas, importaciones masivas de bases de datos, integración de texto y sincronización total. Olvidaos por completo de la idea de que una hoja de cálculo es solo un archivo suelto, aislado y perdido en una carpeta de vuestro ordenador. Que va, hoy en día son el ecosistema conectado definitivo que lo une absolutamente todo. Hablamos de documentos dinómicos que establecen enlaces vitales, que chupan cantidades masivas de datos de las bases corporativas y que digieren archivos de texto en crudo para darles un sentido lógico. Se comunican y sincronizan en tiempo real con docenas de otras herramientas a la vez. Hace ya muchísimo tiempo que dejaron atrás su origen como simples tablas calculadoras. Ahora mismo orquestan de forma directa el flujo de información de multinacionales enteras. Son, sin ninguna duda, el auténtico sistema nervioso de la administración moderna. Y llegamos a esta pedazo de cita, benditas hojas de cálculo. Viendo todo este poder de integración brutal y esta capacidad alucinante para democratizar la lógica y resolver problemas críticos al instante, es 100% comprensible que Octavio Báez Hidalgo suelte un rotundo y emocionado «benditas hojas de cálculo». Y la verdad, le doy toda la razón. Esta frase valida y celebra el curro cognitivo inmenso que se marcan millones de trabajadores de oficina todos los santos días. Están modelando la realidad, dando sentido a datos súper abstractos, previendo futuros escenarios y diseñando soluciones rapidísimas. Están programando visualmente con una eficacia que asusta. Lejos de ser una herramienta mundana y aburrida, representa un triunfo absoluto del diseño de interfaces humanas. Una herramienta bestial que amplifica la inteligencia y la capacidad de los profesionales en cualquier campo que os podáis imaginar. Para terminar, una pregunta de peso. ¿Por qué los neurocientíficos y matemáticos todavía se rompen la cabeza intentando comprender los procesos mentales detrás de todo esto? Esto nos deja con un misterio cognitivo verdaderamente profundo. Si este software es tan increíblemente potente, pero a la vez resulta tan intuitivo y accesible, ¿qué nos dice exactamente sobre el funcionamiento de nuestra propia mente? Es alucinante pensar que hoy en día hay neurocientíficos, matemáticos y especialistas en cognición rompiéndose literalmente la cabeza intentando desentrañar por qué esta interfaz encaja tan perfectamente con nosotros. Parece que la maldita cuadrícula visual se alinea de forma natural con la manera en que el cerebro procesa la lógica, el espacio y las relaciones. Es una maravilla tecnológica que se ha adaptado al usuario y no al revés. Así que la próxima vez que abráis una simple tabla en blanco en vuestra pantalla, vale la pena reflexionar un segundo. ¿Estamos simplemente rellenando casillas o estamos aprovechando el lenguaje de programación visual más exitoso de la historia de la humanidad?